Esto se puso bueno, señores, porque se confirmó condena y para la cárcel a pagar 6 años de prisión. El uribismo está totalmente hundido a tal punto que un congresista del Centro Democrático está en Estados Unidos pidiendo invasión militar igual que Álvaro Uribe Vélez e incluso en los principales medios de comunicación de la extrema derecha en este país. Así que tienen que pagar por tanto daño que vienen realizando. Pero antes de irnos con esa noticia, miren el trabajo incansable que ha dado la orden el presidente de la República, Gustavo Petro, a las fuerzas militares en Colombia. Así que prestémosle atención a esto. Primero, se siguen registrando combates en zona rural de El Patía, donde tropas del Batallón de Alta Montaña número 4 enfrentan de manera contundente las estructuras de las disidencias de las FARC de Iván Mordisco. Se mantiene esta maniobra ofensiva con apoyo aéreo y de caballería para evitar posibles ataques en la vía panamericana. ¿Cómo le quedó el ojo a la extrema derecha en el país? Que en su momento, como lo veíamos, hasta María Fernanda Cabal le daba la razón al presidente de la República, Gustavo Petro, e incluso lo felicitaba. Así que esto está bastante interesante. Miren el señor Federico Gutiérrez, ese mismo que se fue para los Estados Unidos con el alcalde de Cali. ¿Para qué? Pues señores, ya es muy evidente el plan, pedir la invasión militar en nuestro territorio. Ni siquiera se sonrojan en este tipo de actividades, ni siquiera son capaces de, en pocas palabras, pedir perdón. Ellos siguen en su show, ellos siguen en su plan. Por eso es hora de capturarlos y que paguen por sedición, por rebelión, todo el daño que le han hecho a nuestro país. Decía, denunció que la orden del presidente Gustavo Petro de no colaborar ni brindar información a entidades gringas desde Colombia afectaría gravemente las labores de protección de niños, niñas y adolescentes ejecutadas en el aeropuerto José María Córdoba de Río Negro, que ha dejado 53 extranjeros inadmitidos este año. Pero no sale a decir que no intervengan, sino es el primero que se va para Estados Unidos a pedir la invasión a nuestro territorio. Esto no es así. Y ahí sí sale a defender a la CIA, al FBI, a la DEA, a demás instituciones, porque están haciendo también lo que se les venga en gana en territorio colombiano. Estos son los propios cipayos que no podemos permitir que sigan en el poder. Por eso es muy importante que ustedes nos ayuden a compartir esta información. Colombia tiene, no merece, tiene que conocer esta realidad. Así le duela muchísimo a la extrema derecha en el país. Y obviamente que esta era una declaración en un video, pero que no vale la pena que toda Colombia lo vea, porque es un ridículo, es la payasería de este señor alcalde de los Estados Unidos. Y hablando de cipayos, señores, que deben ir a la cárcel, que deben ser juzgados. Mire lo que viene haciendo el señor Uzcategui, el representante a la Cámara por el Centro Democrático, José Jaime Uzcategui, envió una carta al encargado de negocios de los Estados Unidos, el señor John McNamara, en la que manifestó su preocupación por la posible ratificación de la Convención Internacional contra el reclutamiento, financiación y entrenamiento de los mercenarios. El congresista pidió que se realice un análisis minucioso, técnico y transparente
que aclare las verdaderas implicaciones de una posible ratificación por parte de Colombia e indicó que garantizar claridad conceptual es fundamental para evitar la criminalización de esfuerzos legítimos de cooperación internacional y salvaguardar la seguridad jurídica de las misiones. Pero ellos guardaron silencio. En este caso, si hablamos del tema de los mercenarios, cuando Castaño y los para trajeron a los israelitas, ahí sí nadie dijo nada. El uribismo guardó silencio y mira esta comunicación. Jock McNamara, encargado de negocios. Asunto: preocupaciones respecto a la posible ratificación por parte del Congreso colombiano de la Convención Internacional contra Reclutamiento, Uso, Financiamiento y Entrenamiento de Mercenarios. Él seguía lamiéndole, en pocas palabras, las nalgas. ¿A quién? A la extrema derecha gringa, a tal punto que, miren, estuvimos en Fox News ratificando nuestra gestión en Estados Unidos, donde le solicitamos al Departamento de Estado incluir al M-19 en la lista de organizaciones. Y recordemos que esto tiene un solo fin: pedir la captura inmediata del presidente Petro. Este señor incluso olvida, ni siquiera sabe que el M-19 ya no existe y que hay miembros de esta organización que hicieron parte, también están en el Centro Democrático. El mundo debe saber que hoy miembros de ese grupo están en el gobierno Petro y algunos incluso siguen prófugos de la justicia tras ocupar cargos designados por él. Colombia no puede normalizar esto. Y el del Centro Democrático, esto es una clara afrenta. ¿Afrenta a qué? A la sedición, a la rebelión, y debe ser capturado. Tienen que capturarlo, señores. El congresista colombiano José Jaime Uzcategui está conmigo ahora. Congresista, bienvenido. Un saludo, Rachel, desde Bogotá. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias por estar aquí. Es un honor. Usted estuvo en Florida hablando con la congresista María Elvira Salazar, amiga de nuestro programa, para que se incluya al grupo paramilitar M-19 de Petro como una organización narcoterrorista. ¿Por qué es eso importante para usted? Todos los funcionarios de Petro en el gobierno que están más cuestionados en este momento por narcotráfico y crímenes graves pertenecen a la estructura del M-19, que supuestamente no existía más, pero que desde el poder han seguido delinquiendo. Miren cómo, en pocas palabras, pide la captura de Petro, señores. Por favor. Gustavo Petro nos debe explicar qué hacía en Manta, Ecuador, una semana antes del asesinato de Miguel Uribe Turbay, congresista, candidato presidencial de mi partido. Su hermano Juan Fernando Petro debe explicar por qué estaba cobrando $1 millón para asilar en Colombia a los autores del asesinato de Fernando Villavicencio en Ecuador. Su hijo Nicolás nos debe explicar por qué recibió plata del narcotráfico para financiar la campaña de Gustavo Petro del 2022. Este otro integrante del M-19, Carlos Ramón González, cabeza de la inteligencia colombiana durante el gobierno Petro, está prófugo en Nicaragua y tiene circular. Miren eso, señores. Esto sí es el propio vendepatria. Roja de Interpol. César Manrique también está prófugo en Venezuela, protegido por el cartel de los soles y también con circular roja de la Interpol. Es decir, que hay un sinnúmero de personas, Rachel, y a la audiencia, que son del M-19 y que continúan delinquiendo. Y esa es una explicación que, ya que no se la han dado a la justicia colombiana, se la tienen que dar a la justicia norteamericana e internacional, porque esto es una tragedia para Colombia y para toda la región.
¿Qué fue la reacción de la congresista Salazar? Miren eso. Yo le agradezco mucho a la congresista María Elvira Salazar, al senador Bernie Moreno de Raíces Colombianas, sí, a Rick Scott y a otros tantos que han estado dispuestos a oírnos y sobre todo a llevar estas solicitudes al Departamento de Estado y al Departamento de Justicia, porque Petro no está encima por encima de la ley. Él tiene que responder incluso ante la Corte Penal Internacional por sus vínculos con Maduro, con Hezbollah, con los carteles del narcotráfico mexicanos y con todas estas estructuras que siguen haciendo mucho daño en Colombia. Llegamos a una cifra récord de más de 2.600 toneladas de cocaína que se están produciendo en Colombia y esos son trillones de dólares que nos ponen en desventaja y por eso Colombia está en una encrucijada y requerimos el apoyo de los demócratas en Estados Unidos y el mundo para enfrentar esa gran amenaza, no solamente para Colombia, sino todo el hemisferio occidental. Sí. Esto es increíble, señores. Miren cómo, incluso en la prensa de los Estados Unidos, este señor está pidiendo la captura inmediata de Petro. Esto lo debe conocer el presidente. Dejen su like, señores, dejen su comentario para que volvamos viral este contenido y por favor, se ordene la captura de este señor. No se puede estar vendiendo nuestro país, nuestro territorio. Por eso esta información es tan valiosa, es tan clara, es tan directa. Y hablando de Uribe, de la extrema derecha, miren lo que pasa con este señor. Papá de Álvaro Uribe no habría fallecido por las FARC, sino por Gacha. Lo revela el tercer canal de Alfredo Serrano. La historia siempre ha dicho que fueron las FARC, pero una fuente le reveló a Periodismo Sin Corrupción que la pelea del padre de Uribe, presuntamente por negarse a entregar haciendas en Testaferrato, fue con Gonzalo Rodríguez Gacha. El Cucho se puso bravo, respondió y el desenlace fue en Guacharacas. Esto está para comprar crispetas y darle. La narrativa, ahora se dice narrativa, ¿no? Es que todo se pone de moda, ¿no? La narrativa de que al papá de Álvaro Uribe Vélez los mataron las FARC. Oiga bien esto. Me decía ese señor, que no me acuerdo quién sea. Era un hombre, era un señor, un hombre. No era una mujer, era un hombre. Me dijo, a él no lo mataron las FARC. La leyenda, incluida el que empieza con la narrativa para volver al término que hoy los periodistas dicen que no tienen más palabras, es que las FARC lo habían matado que porque vinieron a secuestrarlo y lo tenían cascado y no sé qué, y son víctimas. No. Lo que pasa, me dice la fuente, es que el Cucho, como tenía fincas en Testaferrato, hablo de Alberto Uribe Sierra, presuntamente, para que no se nos vengan los tales esos Lombana y el oso Yogi ese, ¿cómo se llama? Granados. Jaime Granados. El Cucho se arrechó y se negó a entregar un par de finquitas, que no son fincas, son haciendas. Y parece que con el que se metió fue con nada más y nada menos un hombre menor de él, pero ya con una fierota, llamado Gonzalo Rodríguez Gacha. Ah, no jodas. Y entonces vayan y me lo pelan. Y llegaron a pelarlo a las Guacharacas. El viejo se puso de bravo, respondió, llevaba a la trabiliario, dijo que tiene Santiago, y Santiago también se las puso de guapo y le pegaron un balazo. Y bueno, eso, en fin, la tragedia que cuentan que pasó allá, y había una hermanita de ellos. Ah, bueno. Así se empiezan a esclarecer cositas. Cositas. ¿Cómo la ven? Y
mientras veíamos que esta extrema derecha de Uribe Vélez se vendía al mejor postor para pedir captura al presidente, recordemos esto, un canal muy importante de los Estados Unidos hace fuertes críticas a los bombardeos de lanchas ordenadas por Trump. Incluso exhibe una carta de miembros del Congreso del Gobierno de los Estados Unidos reclamando por estos hechos. Esto nunca lo verás en la prensa colombiana. Petro debe ser notificado. Y aquí lo veíamos en pocas palabras. El periodista, y vemos acá la traducción en el noticiero MSNBC, donde empiezan a enfrentar a Trump. Esto no lo verás en Colombia porque ellos nos quieren tener arrodillados. ¿Qué creen? ¿Qué piensan al respecto? Los invito a que me dejen todo en los comentarios. Y por último, se confirmó su captura, por fin, luego de tanto tiempo, señores. Va a pagar cárcel. ¿Recuerdan este sujeto que amenazó con fallecer al presidente Gustavo Petro? Pues señores, la justicia lo mandó para la cárcel. Y vean esa denuncia. Si toma Petro el poder, aparecen nuevamente las AUC y lo bajan del poder, como debe ser muerto en bolsas negras. Miren esto. Este era el tuitero. Y aquí veíamos de manera oficial su sentencia. 6 años de cárcel para un tuitero que amenazó a Petro, pero los trinos de Petro, eso se cargan con la responsabilidad política del fallecimiento de Miguel Uribe. Ahí sí no pasa nada. El juez 36 penal del circuito con función de conocimiento de Bogotá condenó a 6 años de prisión domiciliaria al tuitero que amenazó de muerte al presidente Gustavo Petro en la época en la que era congresista. Se trata de Óscar Fernando Fetekua Rusinque. Y miren esto. De conocimiento de Bogotá, Distrito Capital, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley resuelve. Primero, condenar a Óscar Fernando Fetekua Rusinque, identificado con cédula de ciudadanía 1-233-907-932 de Bogotá, a la pena principal de 72 meses de prisión y multa de 17.77 salarios mínimos legales mensuales vigentes, como penalmente responsable del delito de amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos por las razones expuestas en la parte motiva. Segundo, condenar a Óscar Fernando Fetekua Rusinque a la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos de funciones públicas por un lapso igual al de la pena principal. Tercero, imponer al procesado Óscar Fernando Fetekua Rusinque la pena accesoria consistente en la prohibición de hacer uso del medio de comunicación Twitter, antes Twitter, hoy X, por el mismo término de la pena principal de conformidad con lo indicado en la parte motiva de este fallo. Cuarto, conceder a Óscar Fernando Fetekua Rusinque la prisión domiciliaria. En consecuencia, el procesado deberá suscribir acta. Bueno, ahí quedó todo claro. Y tan claro, para cerrar este capítulo, cómo es posible que Álvaro Uribe Vélez esté en los Estados Unidos y al mejor estilo de Uzcategui pidiendo invasión gringa. El tema de Venezuela y Colombia es el tema más difícil. Miren eso. Así como vimos la condena, este señor debe ser condenado. Uzcategui, Álvaro Uribe Vélez y estos cipayos que piden a gritos la invasión militar. Así que colombianos, ayúdenme a compartir este contenido para que Colombia conozca la verdad. Desde la tierra del trueno, desde el Catatumbo, haciendo resistencia, construyendo paz y buscando reconciliación, soy libremente aquí. Las cosas como son. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto.